vamos a comenzar la práctica de hacer un fotomontaje. En primer lugar, vamos a ver cómo nos debería quedar cuando la terminemos. Es una bombilla donde dentro tiene un efecto que tiene agua y un pez, y además tiene un reflejo de la misma bombilla. Bueno, pues para empezar, vamos al aula virtual y aquí en el punto 11 es donde tenemos el paso a paso, que es un PDF, y aquí tenemos en esta carpeta las imágenes para la realización del fotomontaje. Si pincháis en cada una de las imágenes, se descarga en vuestro ordenador y desde luego ya las podéis ir subiendo a GIMP. Lo primero que tenemos que hacer es subir la imagen bombilla. Esta es nuestra imagen bombilla. Lo que tenemos que hacer es que primero la vamos a rotar. La herramienta de rotación la tenemos aquí. Pulsamos en ella, hacemos clic en nuestra bombilla y elegimos un ángulo de 72 grados. Le damos a rotar. Vemos cómo se nos ha quedado parte de la imagen con la cuadrícula que nos indica transparencia. Entonces lo vamos a rellenar de blanco. Para eso vamos aquí a crear una capa nueva, la elegimos que el relleno sea blanco, aceptamos, la bajamos para que esté por debajo de la bombilla y con el derecho del ratón sobre la capa blanca que acabamos de seleccionar, que acabamos de dibujar, le decimos aplanar la imagen. Eso sirve para pegar todas las capas que tengamos por encima en una sola. Teníamos dos capas, pues ahora mismo ya la hemos pegado y tenemos una sola. Como el fondo era blanco, pues ya hemos rellenado de blanco todos los bordes. Bueno, pues una vez que tenemos la bombilla, vamos a importar la imagen agua. Nos vamos a archivo, abrir como capas e importar la imagen agua. Como veis, esta imagen es un poquito más grande de lo que es nuestra bombilla. Entonces la tenemos que ajustar al tamaño. Pero para que eh, tenga ese efecto de transparencia, lo que vamos a cambiar es aquí, en el modo. Está justo encima de las capas. Donde tenemos las capas, aparece modo, que por defecto aparece normal. Pues vamos a elegir modo multiplicar. Recordad que tengo seleccionada la capa agua. Modo multiplicar. Y como veis, nos ha creado como un efecto que es como una especie de transparencia, como unir las dos capas. Aunque tenemos por separado, pero se ven las dos capas. Ahora lo que vamos a hacer es cambiar el tamaño de esta capa agua para que nos quede más o menos del tamaño de la bombilla. Para eso utilizamos esta herramienta, la herramienta de escalado. Lo podemos, tened esto cerrado para que nos cambie las proporciones, pero si lo tenéis abierto tampoco pasaría nada. Nos puede quedar más o menos de una anchura de 500. Le damos a ajustar y sería ese tamaño. Con esta herramienta, la herramienta mover, lo desplazamos y lo ponemos pues más o menos que nos quede así, encima de la bombilla. Bueno, pues ahora lo que tenemos que hacer es borrar todo lo que nos sobra que no está dentro de la bombilla. Me voy a acercar más para verlo con mayor precisión. Y lo que vamos a hacer es que se puede hacer de dos formas. Puedes cogerte la goma de borrar y empezar a borrar. Tengo un tamaño muy grande y empezar a borrar. Pero ¿qué ocurre? Que si te metes dentro, pues luego no tienes forma de recuperarlo. Otra forma de poder borrar y poder recuperar es añadiendo una máscara. Para eso nos vamos a capa, máscara, añadir máscara de capa. Y que sea blanco, opacidad total. Le damos a añadir y ahora lo que podemos hacer es coger el pincel. Tenemos que tener aquí esto, negro y blanco. Si no lo tenéis, pinchéis en estos colores y lo pondría. Cuando lo tenemos así, podemos borrar, no nos da ningún problema. Aquí podemos cambiar el tamaño del pincel, que el pincel sea no sea sólido, sino que tenga un difuminado para que así nos quede un poco mejor. ¿Veis? Podemos borrarlo. Pero ¿qué ocurre? Si nos equivocamos, que cambiamos los colores, el blanco por el negro y el negro por el blanco, con esto, y podemos recuperarlo. Volvemos a cambiarlo y podemos seguir borrando. Entonces lo que tenemos que hacer es borrar toda la parte que nos sobre. Lo podéis hacer o con la goma de borrar o con la máscara de capa, como queráis. Recordad que el pincel debe ser difuminado para que se quite un poco, para que no nos quede un borde muy marcado, que tenga un tamaño grande para no tardar mucho.
Y más o menos ya tenemos nuestra bombilla con el agua dentro. Ahora nos falta importar el pez. Nos vamos a archivo, abrir como capas y abrimos la imagen pez, que ya es un PNG y entonces tiene transparencia. Como veis, el pez es muy grande. Vamos a subirlo para que esté el primero de todos los elementos y lo primero que vamos a hacer es escalarlo. Lo vamos a hacer más pequeño con la herramienta de escalado. Pulsamos en ella, hacemos clic. Aquí sí que es importante mantener como si fuera esta cadena cerrada para mantener las proporciones, que no nos quede un pez pues muy alargado o muy corto, sino para que siempre se mantengan las proporciones. Lo podemos hacer pues, del tamaño que queramos, por ejemplo, ese tamaño nos valdría. Lo vamos a mover dentro del agua, lo podemos rotar un poquito con la herramienta de rotación. Y ahora lo que nos quedaría sería también ponerle aquí en el modo, recordad que estoy en la capa pez, en el modo multiplicar, para que veáis cómo nos quedaría. Si nos ha quedado en esa zona que está un poco feo, pues lo podemos poner en una zona que esté a lo mejor ahí o lo podéis poner donde queráis. Ahora lo que nos quedaría por hacer sería la parte de la sombra. Para eso lo que vamos a hacer es todas estas tres capas que tenemos las vamos a pegar en una sola. Para eso, en la primera capa que tenemos, con el derecho del ratón le decimos aplanar la imagen. Y donde antes teníamos tres capas, ahora se nos ha quedado todo pegado. Ya no puedo separar, ya no puedo mover el pez, no puedo mover el agua, porque ahora ya estaría todo unido en una sola capa. Vamos a duplicar esta capa aquí. En esta herramienta, crear duplicado de la capa. Y se crea una copia. Tenemos dos capas exactamente iguales. Bueno, pues ahora vamos a trabajar siempre en la que pone copia. Lo primero que vamos a hacer es que la vamos a voltear. Nos vamos a la herramienta volteo, que es esta, y tiene que ser un volteo vertical. Estaría aquí. La volteamos y se nos queda así, boca abajo. Le vamos a dar a que sea multiplicar, para que aparezcan las dos. Y además le voy a bajar la opacidad a más o menos un 20 o 13, como vosotros queráis. Más o menos por ahí estaría bien. Ahora la voy a mover, la voy a poner justo debajo. Recordad, lo que he hecho ha sido voltearla, darle al modo multiplicar y bajar la opacidad. Entonces ahora ya la puedo poner ahí. Puedo coger ahora la goma de borrar con un pincel que esté difuminado, con un radio bastante grande, a lo mejor le puedo poner un radio de 250 y borro lo que yo considere que no me interesa y que quiero borrar. Por ejemplo, podría quedarse así. Una vez que yo ya tengo mis dos capas con toda la información, le doy archivo, guardar como, para que lo guarde. Pues, por ejemplo, puede ser práctica 10 o práctica bombilla o práctica fotomontaje, lo que vosotros queráis. Lo guardáis como XCF y lo tenéis que guardar también en exportar como, pues por ejemplo, lo ponemos también fotomontaje PNG, lo exportamos y le damos a exportar. Finalmente, en el aula virtual lo tenéis que subir aquí donde pone pez en bombilla, los dos formatos, el .xcf y el .jpg.